Grupo 3. En esta ocasión presentaremos el tema La educación panameña en época colombiana. Introducción. La época colombiana de Panamá comienza en 1821, tras nuestra independencia de España y la unión voluntaria a Colombia. Este periodo se extiende hasta el 3 de noviembre de 1903, cuando Panamá se convierte en una nación soberana. La situación educativa que heredamos de la colonia se mantuvo durante los 82 años de unión con Colombia, con un notable estancamiento debido a las constantes luchas políticas. El departamento del Istmo. Al unirnos a Colombia, Panamá se constituyó como un departamento hasta en 1855, cuando se creó el Estado Federal de Panamá. Durante estos años se realizaron 3 intentos de independencia, en 1830, 1831 y 1840, que explicaba la situación política inestable de Colombia, que tuvo un impacto negativo en el desarrollo educativo del Istmo. En 1824 se estableció el Colegio del Istmo, la primera institución educativa que buscaba contribuir al desarrollo económico y la independencia del país. Inicios de la educación primaria. En 1836 se dio el inicio a la verdadera educación popular en Panamá, con la apertura de las escuelas primarias. La primera escuela primaria para niñas, Nuestra Señora del Carmen, fue fundada en la ciudad de Panamá. En 1837, la Cámara Provincial de Panamá creó una escuela primaria para niñas de 6 a 12 años. El plan de estudios establecía las siguientes materias: doctrinas cristianas, costura, bordados, ortografía, ortologías, entre otros. A pesar de los esfuerzos, la situación económica y la anarquía política dificultaron el mantenimiento y la creación de nuevas escuelas. Las escuelas normales y otros planteles creados. La falta de maestros capacitados fue uno de los mayores obstáculos para el progreso educativo en nuestro país. En 1847 se estableció la primera escuela normal de Panamá. En 1840 se hablaba de un colegio de niñas en Panamá, que funcionó en uno de los conventos que habían sido destruidos por el incendio. En 1853 se fundó en Santiago de Veragua la Escuela Superior, basada en un método educativo inglés. El Estado Federal de Panamá, 1855 y 1885. Se denominó Estado Federal a la organización política y administrativa de la Nueva Granada. Otorgó mediante el artículo primero la Constitución de 1855. Fue creado por el Dr. Justo Arosemena, nacido en la ciudad de Panamá el 9 de agosto de 1817 y 1896. La creación del Estado Federal otorgó una mayor oportunidad a los panameños para organizar la vida del Istmo, destacándose una mejor atención al problema de instrucción pública. La ley número 14 del 20 de noviembre de 1873, orgánica de la instrucción pública, que permitió se hicieran fundamentales cambios, se dedicara una mayor atención a la enseñanza en Panamá. Mediante esta ley se organizó mejor la educación escolar, tomando una mayor consideración
de nuestra realidad social y recursos económicos. Esta ley estableció como gratuita y obligatoria la enseñanza primaria. Esta misma ley consagra por primera vez una programación de estudio y administración escolar estructurada, que hasta este momento no hablamos tenido la educación. La ley disponía la creación de escuelas normales, de arte y de oficio, y de otras escuelas menores como las de telegrafía y sobreherrería. Situación escolar departamental. La situación escolar fue mejorada en el Estado federal. A ello contribuyó grandemente la decisión de designar las rentas propias a la instrucción pública como medios económicos mejor empleados con una mejor organización escolar. Los estados federales pudieron atender con más eficiencia la educación. Es posible que el Estado federal no haya heredado ninguna escuela de la administración política anterior, pues el régimen centralista de Colombia no ha mostrado ningún interés por la educación en el mismo. La incrementación de la escuela durante el Estado federal y la organización de instrucción pública. La acción de don Manuel José Hurtado, 1821 y 1887. Fue de singular beneficio a la educación en Panamá, pues a él se debe el auge que se registra en el campo educativo en el periodo colombiano. Sobre su vida y obra trataremos más adelante. Las escuelas normales. Con tan solo 33 maestros graduados, no era posible dedicarse a la enseñanza con una población escolar cada vez más exigente. Es por ello por lo que se crea la Escuela Normal Nacional de Varones, establecida en 1872. El educador panameño Manuel Valentín Bravo. En 1878 se funda la Escuela Normal de Instructora. Esta normal de instructora inició solamente con 3 alumnas. Finalmente fue clausurada y más tarde, en 1861, se hizo un nuevo intento bajo la dirección de 2 normalistas graduadas, contratadas en Colombia como la administración del Estado federal, lográndose finalmente graduar una docena de señoritas. Ya por falta de recursos tuvo que clausurar el 31 de julio de 1887. La Asamblea de Maestros. La primera Asamblea de Maestros graduados en Ejército se verificó el 15 de abril de 1883. Durante 10 días fueron considerados los problemas concernientes a la problemática educativa del momento. Caja de ahorro escolar, clasificaciones de las escuelas, publicación del periodo de las escuelas, problemas de ortografía, clausuras de escuela y sobre el sistema escolar. Las escuelas para adultos fue una necesidad muy sentida por los gobernantes del mismo, constituyéndose don Manuel José Hurtado como el principal inspirador e impulsor. La primera de esta escuela se crea en 1877 en la ciudad de Panamá, en el barrio de Santa Ana. El año siguiente se crea 5 hacia el interior del país, accedieron a 17, haciendo de 550 alumnos. Don Manuel José Hurtado. La creación de la Escuela Normal de la Instructora
fue uno de los grandes deseos de don Manuel, un gran organizador y fundador de la educación primaria normal en Panamá. Por su contribución a la enseñanza se ha llamado el padre de la educación pública. En su memoria se celebra el Día del Maestro Panameño. El Departamento Nacional 1886 y 1903. La Constitución del 1886 hace que el régimen centralista de Colombia acabe con la relativa independencia que poseíamos en Panamá desde el advenimiento del Estado Federal. La Constitución política eliminó el Estado Federal de Panamá y en su reemplazo creó el Departamento Nacional, que se extendió de 1886 hasta 1903, cuando el Istmo de Panamá se dispuso una vez por todas separarse de Colombia. Con el resurgimiento del nuevo régimen colombiano, todo aquel crecimiento habíamos logrado, la educación popular se fue perdiendo, hasta 1898, cuando se inicia su recuperación. La situación escolar. El propio ministro de Instrucción Pública de Colombia reconocía en el año 1889 que las causas que impedían el normal desarrollo de la instrucción pública se debía a la escasez manifiesta de buenos pedagogos, a la malísima dotación de sueldo y a la grandísima escasez de útiles de enseñanza. Este reconocimiento de la más alta autoridad de la educación pública colombiana revela también la carencia de buenos pedagogos en Panamá, en donde parecía que solamente habían dirigentes políticos más bien interesados por abrir escuelas, sin importarles la calidad de enseñanza, los métodos, programas escolares. Sin embargo, gracias a los esfuerzos de los ismeños, la poca escuela que existía no solo se mantuvieron, sino se crearon otras más. Otras instituciones escolares. En su calidad de gobernador, don Ricardo Arango restableció la escuela normal institutora y se pudieron construir algunos edificios escolares que brindaron mejores comodidades. Escuela particular. El Colegio Superior La Razón, un colegio colombiano de padres escolapios. También se fundaron el Colegio San José por panameñas María Josefa y Teresa Ucros. De 1886 a 1890 hubo un colegio, el Istmo. El desarrollo de la enseñanza en este periodo fue muy lenta, en el sector oficial siendo mayormente atendido, como se ha podido observar, por la iniciativa de los particulares, especialmente por grupos religiosos, preocupados una vez más por las enseñanzas populares en Panamá colombiano. La evaluación crítica de la situación educativa colombiana. Unidos a Colombia, la educación panameña solo pudo atender mediocremente el nivel de la educación elemental y algunos intentos que se hicieron casi evadidos de la educación media. El periodo más significativo y que presentó algunos avances en la creación de escuelas lo constituyó el Estado Federal, que en sus 30 años de existencia logró abrir 258 escuelas y que arrojó un promedio de 65 alumnos por escuela. La herencia educativa colonial panameña no tuvo significativos cambios durante la época departamental colombiana.
Si bien es cierto que pudo haber registrado alguna mejora solo el nivel elemental, también es cierto que tuvo el desarrollo que se esperaba. La Unión Colombiana, sin anteponer las condiciones, demuestra una entrega total de los destinos de nuestro país a una unión de país cuya historia ya está preñada de contiendas políticas por la ambición del poder. En lo más hondo de estos hechos históricos que aún no se han escrito, nuestros dirigentes políticos contribuyeron a gran medida luchas políticas, todo traducido en la organización del sistema educativo a medida de los sistemas políticos y gobiernos liberales para mantener la población sumida en la obediencia al poder de la clase política dirigente. Conclusión. La educación en Panamá durante la época colombiana enfrentó numerosos desafíos, pero también contó con valiosos esfuerzos y logró que se sentaran las bases del desarrollo educativo futuro. Algunos de los avances realizados durante este periodo: la creación de la educación pública gratuita y obligatoria, la aprobación de la Ley Orgánica de la Instrucción Pública, y algunos desafíos que se enfrentaban la educación durante esta época, podemos decir la falta de recursos financieros y la falta de personal calificado, entre otros. Gracias.